quiero presentar mi posición como Procurador Especial para la Defensa de los Derechos Humanos de la Niñez y de la Adolescencia de Nicaragua, pero también como coordinadora del Grupo Promotor por el Buen Trato a la Niñez y la Adolescencia. Este grupo promotor está conformado por una serie de organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la niñez y la adolescencia y por instituciones del Estado, igual que la Procuraduría. Este grupo promotor lo conformamos en el 2006 y en el año 2010 presentamos propuestas a la Asamblea Nacional relacionadas con el Código de la Familia, el anteproyecto de ley. El Grupo Promotor por el Buen Trato a la Niñez y la Adolescencia y esta servidora pública, cuya coordinación asumo desde el 2007 del Grupo Promotor por el Buen Trato, deseamos expresar, ¿verdad?, nuestros saludos y un especial reconocimiento por haber agilizado a la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional la discusión y la aprobación en lo general de este anteproyecto de ley, que además de concentrar en un solo cuerpo de ley todo lo regulado al ámbito familiar, superará la dispersión de las leyes que en materia de familia existen en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Retoma importantes avances que en materia de derechos de familia y derechos humanos de las mujeres, de la niñez y adolescencia, de las personas con discapacidad, entre otros, han venido dándose en los últimos años. El Grupo Promotor por el Buen Trato en el año 2010 presentó una propuesta de artículo por medio del cual se expresara la prohibición explícita de todas formas de castigos físicos y humillantes a la niñez y adolescencia en el ejercicio de los derechos de crianza y cuidados de hija e hijo, lo cual observamos que el mismo fue retomado íntegramente en el artículo 277 de este anteproyecto de ley. Es decir, nuestra redacción de artículo que como grupo promotor enviamos y entregamos a la Comisión de la Mujer y la Niñez fue inserto en el anteproyecto de manera textual, y eso lo celebramos. No obstante, habiendo realizado una revisión exhaustiva del texto aprobado en lo general, tenemos 4 peticiones en concreta, en las cuales consideramos se estaría cumpliendo con el principio del interés superior del niño y la niña reconocido en los artículos 9 y 10 de la Convención del Código de la Niñez y la Adolescencia y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, que tiene rango constitucional en el 71. En materia de redacción, nos han informado que ya hay avances respecto de esta recomendación, pero la hacemos nuevamente, que el texto integral retome conceptos no peyorativos y de no discriminación y desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, tales como la utilización del término niña, niño y adolescente y no de menores, el tema de la niñez con discapacidad, ¿verdad?, y no discapacitados ni minusválidos, todo lo que tiene que ver con la terminología adecuada desde la perspectiva del enfoque de derecho. En materia de alimentos, con relación al artículo 322, si bien consideramos uno de los avances es que la tasación de los alimentos ya no será un asunto discrecional de los jueces y las juezas de familia, la práctica estaba más garantista y proteccionista que en la propuesta del artículo 322. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las sentencias, si se hace una investigación aplicada a los expedientes de los juicios sobre alimentos, vamos a encontrar que en la mayoría de los casos se tasaba entre el 40 y el 50% de alimentos, así fuese un hijo, y ya no se diga cuando son más de 2 hijos e hijas. En razón de lo anterior, nuestra propuesta es que el monto mínimo de una pensión alimenticia para un mismo beneficiario, en caso que el alimentista no tenga trabajo estable, no debe ser, ¿verdad?, inferior al 25% del salario mínimo. Pero nosotros proponemos que entre el 30 y 40% de los ingresos netos se
tase cuando sea un solo hijo o hija, y cuando sean más de 2, el 50% de los ingresos. Y esto tiene que ver porque tenemos que sacar el promedio del salario mensual de la mayoría del pueblo de Nicaragua. En esto saldrían perdiendo los niños, niñas y adolescentes y las mujeres. Si se tasa menos del 30%, aún siendo un hijo, no te va a proporcionar una buena calidad de vida para los niños y las niñas en este país. Porque el promedio de salario no es cierto, ¿verdad? Que el promedio salarial esté por encima de los 15.000 Córdoba. Obviamente, si a mayor salario tenés, el 30% va a ser mayor, pero no es la media en Nicaragua. Por lo tanto, el grupo promotor, tomando en cuenta el interés superior del niño y la niña y todo lo que implica alimentos más allá de la comida, tiene que ver con vestuario, con educación, con recreación, con deporte, ¿verdad? Entonces demandamos, ¿verdad?, que se haga una revisión y una adecuación a través de mociones al artículo 322. En materia de adopción, con relación al derecho que tienen las niñas y niños declarados judicialmente en abandono a tener una familia y por la construcción social de género, una gran mayoría de las mujeres en nuestro país sufren y se frustran por no poder ser madres biológicas, por presentar problemas de infertilidad, u otras que ya tienen un hijo o una hija propia que quieren ser madres adoptivas de un segundo niño o niña. Somos del criterio que nuestra legislación no puede violentar el derecho que tiene un niño o niña a tener una mamá y una familia que será la misma de su madre adoptiva, y el principio del interés superior del niño se traduciría en permitir a mujeres solteras que deseen y tengan las condiciones para adoptar a un niño o niña. En razón de ello, solicitamos la revisión también y la modificación de todo el capítulo 5 de la filiación adoptiva, y se amplía a las mujeres solteras la posibilidad de adoptar. Esta es nuestra segunda propuesta en materia de adopción. Y la otra propuesta que nuestro grupo promotor por el buen trato está haciendo al Poder Legislativo, a nuestros legisladores y legisladoras, con relación al título 3, capítulo 2 de la edad mínima para contraer matrimonio, y particularmente al artículo 48 del anteproyecto de ley que establece, o de la ley, porque ya está aprobada en lo general, dice edad para contraer matrimonio. Son aptos legalmente para contraer matrimonio el hombre y la mujer que hayan cumplido 18 años de edad. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá otorgarse autorización para contraer matrimonio sin distinción de sexo a los menores de 18 años de edad y de 16 años cumplidos. Es decir, se está dejando un margen de 16 y 17, una permisividad a aquello y aquella de 16 a 17 años. La autorización en estos casos refiere el artículo 48, que será concedida por los representantes legales de los menores de edad. El grupo promotor por el buen trato les recuerda a nuestras legisladores y legisladoras que el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, reconocida en nuestra Constitución, su plena vigencia, establece que se entiende por niño y niña todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo, ¿verdad?, que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado una mayoría de edad. Sin embargo, tal concepto no es únicamente jurídico ni sociológico, sino también psicológico y médico, en cuanto al desarrollo físico, psicológico de las facultades y capacidades del discernimiento. En razón a lo anterior, también el Informe Mundial de Violencia de las Naciones Unidas, en el capítulo 3, sobre los entornos en que se produce la violencia contra los niños y niñas, numeral 45, se refiere precisamente a los matrimonios antes de los 18 años de edad y el riesgo a que son expuestas particularmente las niñas en esta situación. Por otro lado, es importante también compartirle que parte de las recomendaciones que hizo recientemente el Comité de Derechos del Niño al Estado de Nicaragua en razón
del cuarto informe periódico que el Estado de Nicaragua envió y presentó en el Comité sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, en su acápite C, fue en razón de motivo de preocupación la inobservancia a las recomendaciones del tercer informe periódico que Nicaragua presentó en el 2005, por medio del cual el Comité reiteró sobre la aprobación del anteproyecto de ley de Código de la Familia, la pronta aprobación y que vele el Estado de Nicaragua porque la edad mínima para contraer matrimonio entre mujeres y hombres se fije a los 18 años de edad, sin excepciones. Desde la perspectiva de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, la excepción propuesta en el artículo 48 no puede basarse en la experiencia sexual o en la condición de madre soltera de una niña de 16 años. Sería un grave riesgo al encubrimiento de una violación u otro tipo de abuso sexual y abriría la puerta a la reparación del daño de una violación a través del matrimonio, tal como la costumbre históricamente se ha venido implantando en nuestro país. Por lo tanto, nuestra petición es que se excluya esa excepción del artículo 48 del anteproyecto de ley y además de aprobarse ese artículo sin excluir esa excepción, el Estado de Nicaragua estaría retrocediendo en su marco jurídico de protección integral a los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Nicaragua. Esto de aprobarse esto de la edad mínima de 18 años es como legalizar algo que culturalmente se realiza en el país. Sí, y particularmente en las zonas rurales, urbanas, y ya no se diga en las comunidades de la costa caribe. ¿Qué otro riesgo mira usted volviendo a los matrimonios de la edad esta de 18 años, de los matrimonios a menores en el margen este de 16, de 17 años? ¿Qué otro riesgo visualiza usted de seguir, de mantenerse así como está? Bueno, el Estudio Mundial de Violencia señaló claramente, ¿verdad?, las investigaciones que se han realizado en muchos países en matrimonios entre adolescentes, el riesgo de mayor índice de violencia. Pero si lo vemos desde una perspectiva más integral sobre el goce y disfrute de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, podemos observar que se interrumpe el proceso enseñanza-aprendizaje, el proceso educativo. Se interrumpe la profesionalización de las y los adolescentes. Muy difícilmente una adolescente que se case y sea madre va a poder concluir sus estudios universitarios o técnicos. Se interrumpe el proceso de estabilidad emocional, o sea, la salud mental de las y los adolescentes, porque ya traen en su vida, asumen una serie de cargas y de responsabilidades para lo cual todavía no están preparados.